Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de mi nueva ventana informativa que he denominado o bautizado como Acabemos con el cretinismo digital. Sí, el mal uso de las redes, el mal uso de información, que más que información es show mediático, en la mayoría de los casos ya el romanticismo de los periodistas ha desaparecido y un palangrismo y la sociedad se mueve como una serpiente en función de a dónde van los tiros del like o del comentario. Si mañana, como dice Pérez Reverte, alguien dice que hay que salvar las focas albinas del Sahara, entonces todo el mundo va y lo apoya, quedamos todos bien. Ok, perfecto. Y baso esto en esencia porque llevo tiempo analizando muchas situaciones, pero en este caso digamos que la cereza que va sobre la tarta es mi análisis, mi interpretación sobre una serie que ahorita está en vogue, que es la panacea según los expertos en comunicación, que más que comunicación, distracción. Que hay que verla de manera obligatoria, que el que no lo vea es imbécil. En fin, una cantidad de elementos comunicacionales que tú dices esto está preparado por una mente un tanto perversa, en mi opinión. Como el caso de Adolescence, creada este año, lanzada este año por la plataforma de contenidos Netflix, que todos sabemos que desde una década para acá se convirtió en un churro, una churrería de producir cantidades de series, de películas, de cualquier cosa, muchas de ellas fracaso total en cuanto a audiencia, pero bueno, les sobra el dinero. Entonces no nos sorprende ya, en algún momento harán una versión de la reina Isabel la Católica y la reina será Samuel L. Jackson, o harán una de Shaka Zulu y el rey de Shaka Zulu será Schwarzenegger, porque son capaces. Que en ese entorno ya da risa, ya aburre, ¿no? Pero en el caso de Adolescence sí me creó angustia y me creó frustración, bien como padre también. Como persona que le gusta buscar las 7 patas al gato, no la quinta, la séptima, ¿ok? Porque todo en la vida tiene una razón de ser, un porqué, una realidad y un beneficio. Así es la vida. Entonces hice un análisis bastante largo y puede que estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo, pero es mi visión. Antes de entrar en materia en esta presentación, aclaro, no busqué información, ni bibliografía, ni críticas, ni nada que perturbara mi mente y mi capacidad imparcial y justa del análisis. Punto 1. Vamos a construir la esencia de la presentación. En primera instancia les hablo de una cosa que me marcó mucho, el tema del apoyo un tanto, digamos, exagerado de ciertas personas que en algunos casos conozco dentro de la industria de televisión, vengo de ahí de hace 30 años, en cuanto a la producción, de contenido, que casi se rasga las vestiduras con un paroxismo, una defensa enfermiza de la serie. Y ahí surgen, viniendo de la industria, interrogantes. O estás buscando que vean algún contenido tuyo, Netflix, que evalúen algo porque los estás apoyando de manera desmedida, que de alguna manera te hayan pagado algún beneficio, o simple y llanamente sobra estupidez y bueno, no tienes capacidad de discernimiento. Y soy muy tajante en esa forma de expresarlo, sobre todo vi 2 o 3 comentarios que dije, no, hasta que llegamos voy a ver la serie para poder opinar y por eso opino. Un elemento que me generó antes de ver la serie suspicacia, el enfermizo deseo del director, productor, todo el equipo, digamos que está tras bastidores para llevar la serie a la pantalla, en el contexto de siempre justificar que ellos no basaron en una historia real para nada la serie, que ellos simplemente analizaron miles de casos de violencia juvenil, con muerte o abusos, y un sinfín de descripciones dentro de esa cultura o de esa sociedad inglesa. Ok, curiosamente busqué el número de miles de casos y realmente no encontré esa cifra. Algunos que nunca van a tocar, y lo sabemos el porqué. Pero ya por ahí te empiezas a crear como un sexto sentido que dice, bueno, aquí vamos a tragar amargo de vez en cuando. Y así fue. Felicito al equipo de producción por una razón de manipulación impresionante. Aquí como que se copiaron de Don Brown cuando lanzó Ángel y Demonio y puso a valer el término camarlengo, que
prácticamente todo el mundo desconocía, pero de la noche a la mañana todo el mundo sabía de un camarlengo, de un papado, de una votación, en fin. Luego de allí, si hago una acotación, me parece excesivo 4 capítulos de casi 1 hora para una serie que puede resumirse en 60 minutos. ¿Okay? Dicho esto, voy ahora a explicar mi análisis del capítulo 1, del capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, porque hasta ahí las ganas de vomitar me impidieron seguir. Apagué, no quiero saber más nada de la serie. Después de hacer ese análisis, voy con un comparativo con la realidad. Después del comparativo de la realidad, una aclaración de la manipulación, y eso sí es un tema que me encanta porque vengo del área de medición de medios, con el artilugio de usar los famosos 900 millones, trillones, quintillones de minutos vistos, y que somos la panacea de la televisión actual. Y al final cierro con una reflexión. Bien, vamos a entrar en la serie. Primer capítulo. Comienza con 2 policías, un hombre cuya epidermis oscurecida, para no usar el término que ofende a todo el mundo, incluyendo al balón de playa Vinicius, está sentado en un coche, es jefe de la policía o detective, y a su lado la subalterna, una mujer cuya epidermis es un poco blanquecina, aclarada o clarificada, como quieran llamarlo. Comienzan con un diálogo matinal, 6 de la mañana, un tanto vacío, pero bueno, se dirigen, están en un barrio, una zona residencial clase media, trabajadora, pero casas elegantes, no muy grandes, pero unas casas decentes, no es un barrio conflictivo, se nota a leguas. Cuando están llegando aparecen de la nada 4, 5, 6 vans llenas, saturadas, cargadas de soldados prácticamente. Bien, podemos llamar SWAT en inglés, o podemos llamar M16, o podemos llamar cualquier entidad militar con armas largas, con todo tipo de pertrechos para una guerra, para un combate, como si fueran a entrar al gueto, a la casa de la pandilla Charlie Mason, de Jack el Destripador, de Hannibal Lecter. Rompen la puerta a las 6 de la mañana y entran de manera violenta, van requisando cuarto por cuarto hasta llegar al cuarto donde está el niño que están buscando, de 13 años, ¿okay? Un niño que obviamente se orina en los pantalones. En el camino apuntan con armas largas a una niña, a una madre, a un padre, en fin, una locura de escena que no tiene ningún sentido, pero en cualquier entorno. O sea, usted van 2 policías, máximo 3, 4, 2 a la retaguardia, a la parte de salida, y 2 a la entrada con una orden de un juez. O sea, nadie se puede negar a una orden de un juez cuando la policía va a entrar. Con una pistola es más que suficiente cada uno para no hacer ese espectáculo. Pero bueno, ahí empieza ya el primer té de bilis, que tú dices, bueno, ok, aquí viene algo chinchurrio. Pero bueno, una expresión muy venezolana. Ok, detienen al niño. Todo el mundo alaba la actuación del niño, me parece lo más neutro posible, como hicimos también en mi país, un helado de yuca, no usaba nada, pero bueno, respetemos las interpretaciones infantiles, nada comparable con el chico que protagonizó El Imperio del Sol, o Chino Paraíso, muchos otros. Pero bueno, se lo llevan, y todo el discurso al llegar a la comisaría, y es la acusación desmedida, en fin, me dejó así como un sabor amargo. Es la manera de culpabilizar al chico, que en efecto cometió un crimen, es cierto, nadie lo va a discutir, pero de una manera tan manipuladora en cuanto a buscar la confesión, que es muy sencillo, duraba 2 minutos enseñando pruebas y ya podías acusarlo. En fin, me pareció como algo maquinado, ¿ok? De ahí saltamos al capítulo número 2. Otro cúmulo de emociones que generan náusea. Van 2 policías, otra vez el jefe, el comisario y su ayudante, a un colegio, todos niños uniformados, los chicos con corbata, las chicas también con falda. Sorpresa inicial, entran a los salones a tratar de indagar en un grupo demográfico totalmente diferencial, totalmente como orquestado, como que los elementos estaban montados de una manera tal de que el chico con cara de cretino, que es el que primero empieza a ofender, no concuerda con ese tipo
de colegio de interpretación, pero aparecen otros de otros grupos demográficos y geográficos y religiosos y culturales, y entonces hay un nivel de rechazo, de abuso, de grosería, de intimidación del alumnado, son todos precoces, son todos entre los 13, 15 años, hacia la autoridad que es la policía. Los maestros casi que se arrodillan a, por favor, perdónelos. En fin, ven una subcultura, malas palabras, insinuaciones, ofensas a la autoridad, que pareciera en realidad que fuese en una zona, como en Europa se llama ahora no-go, es decir, como esos guetos, en barriadas sumamente peligrosas, violentas, enmarcadas en un grupo, en ciertos grupos étnicos novedosos, por decirlo así, y que prolifera las drogas, la violencia, los abusos de aquí, y Z. Pero en ese contexto era muy diverso. Entonces ya tú dices, aquí algo raro. Y pasan dos situaciones que ya tú dices, bueno, esto tenía que ser el veneno. La escena más venenosa es casi al final. Después que han pasado por varios salones y se han tragado las ofensas, la autoridad, que siendo la autoridad la misma que interrogó al niño y casi lo estampa a golpe, aquí se calla la boca. Bien, termina la escena en donde, apoyada en una baranda, la mujer policía dice textualmente en 3 ocasiones, más o menos palabras de arriba abajo, que ella está frustrada, que la sociedad es una basura, que esto está perdido, que ella no quiere tener hijos, no quiere ser madre, que le parece absurdo que traigamos niños al mundo. Volvemos otra vez y repito, es la, digamos, por darle una definición, el tipo de mujer autóctona de la región diciendo no quiero hijos. 3 ocasiones. El compañero le dice, oye, te doy la razón y yo me arrepiento porque ya tengo un hijo. Oigan esto, tengo un hijo, no sé por qué lo tuve. Era quizás por complacer a mi hijo mujer, pero no estoy feliz, estoy frustrado, no me hace... O sea, es así como que una expresión un tanto hasta malévola, ¿no? Tienes un hijo y lo estás tratando mal. O ni siquiera tratando mal, lo estás desvinculando de tu esencia como padre, ¿ok? Tú mira, bueno, no sé, es Aníbal Lecter, en fin. Y ahí es el mensaje claro, no tengan hijos, dejen de tener hijos y que otros grupos étnicos los tengan. Bien, ya tienes esa píldora que tú dices, madre mía. Pero antes de ya despedirse, el padre, el policía de Epidemia Oscurecida, habla con su hijo, que tiene unos 16 años, que ya se habían tratado mal en la escuela, y en el último salón le dice al hijo, papá, vamos a hablar. Entonces, tú no has entendido cómo es la cosa. ¿Qué pasó? Que esto es un caso en el cual hubo una cantidad de bullying digital, sexualizado y de machismo, feminismo y todos esos contrastes. En serio, igual, papá, del hijo que no quiere. Vale, perfecto. Y al final de la escena el padre le dice, oye, deberíamos estar más cerca, deberíamos ir a comer. ¿Qué masturbación mental hay en ese discurso, en esa parafernalia emocional que no tiene sentido, pero sobre todo el tema de no tener hijos? Reduzcamos la población. Merecemos de ser menos que el resto de las personas que vengan. Ok. Tercer capítulo y hasta ahí llegué. Entra una psicóloga, una persona que ha cursado una carrera universitaria, se ha quemado las pestañas estudiando psicología, ha hecho un máster, tiene algo de estudio en criminología, se supone, va a un retén de menores, entra, la recibe el típico macho alfa, casi albino, casi en vez de Blancanieves sería Blanconieves, con su pose de macho de galán de otoño, haciendo movimientos un tanto grotescos, con un discurso, digamos, no barrio bajero al máximo, pero sí sexista, sí de humillar a la mujer. Y yo digo, ya, una psicóloga se va a rebajar a hablar con ese tipo cuando ellos sienten que están, digamos, en planos superiores culturales y sociales y mentales. Pero no solo se queda hablando con él, entra a la cabina de él a ver unas cámaras. ¿A qué? Tú vas a entrevistar a un paciente, que es un niño que está recluido, y llevas un expediente. Entonces vuelve otro diálogo antes de entrar y el tipo
repite frases woke a la N potencia sobre el machismo, el dominio sobre la mujer, el feminismo, los trans, lo que quieran. Y yo digo, wow, qué insulso es esto. Entra la mujer a la sala de interrogación, o de interrogatorio, como quieras llamarlo, y está el niño ahí sentado. Entonces empieza un discurso tan patético, que sin sentido, variables van, variables vienen, se insiste en cómo el niño se ha criado, cómo no se ha criado. Y ahí te dispara la última frase, que solo me aguardé a la respuesta, donde le dice, ¿qué opina de la masculinidad? Mirándolo a los ojos como retadora. Previo a haberlo exaltado y el tipo tirar cosas y ser violento, así como hay que exacerbar esa violencia del macho alfa blanco. Va. Y el niño le responde, me vas a hablar de pene y vagina. Hasta ahí dije, lo pago y perdóname la expresión, pa'l carajo, Netflix, pa'l carajo con esta dominación. Bien, acto seguido, me dedico a investigar, me dedico a analizar y hago una retrospección de lo que dije al principio. Todo el equipo de producción se rasga las venas y saca sangre y dice que nunca se basaron en un caso particular. Bien, la serie habla de un niño de 13 años llamado Jamie, más británico imposible, más blanco que William Wallace, más escocés que cualquier rey escocés, en fin, que en un arrebato de violencia a la salida de un centro comercial, oigan bien, espera a una niña y la apuñala hasta la muerte. Ok, nunca se basaron en nada, perfecto. Escudriñas en internet y te encuentras una perla simbólica. Año 2023, un chico de 17 años, no 13, ok, 17, que ya es un adulto, llamado Hassan Sentamu. Okay. Hassan Sentamu es un chico que viene de un país africano, con diferentes valores culturales, ha vivido guerras, violencia, lo que ustedes quieran. Hay 8.400 millones de personas en el mundo, cada uno tiene una cruz. ¿Ok? Perfecto, ese chico llegó a Inglaterra como exiliado, y nada más y nada menos en el año 2023, el crimen creo que se cometió en 2022, 2021, no recuerdo, es sentenciado a cadena perpetua o mínimo 22 años de cárcel. ¿Por qué? Porque a la salida de un centro comercial apuñala a una niña, ¿ok?, que se llama Elaine, si no me equivoco, de 15 años, ¿ok?, por un peluche. La discusión fue por un peluche. De 17 años, un tipo con una violencia intrafamiliar, lo que ustedes quieran. No vivía en una casa como Jamie, mata a esta niña, pero no tiene nada que ver con la presentación de Netflix. Y este es el culpable de todo, Jamie, no sé, Smith, póngale el nombre que quiera. Entonces ya por ahí empieza el descrédito de la serie, pero las píldoras que le dejé, entre otras, solamente esas en particular, que refuerzan hoy en día el discurso mediático destructor de Occidente. Bien, hasta ahí ese punto. Vamos ahora a interpretar una realidad perversa que los productores, directores, no solo de Netflix, de todo el mundo que se han dedicado al wokismo. En la medida, y eso está mostrando en la historia, en la medida en que establezcas grupos demográficos diferenciales en otras áreas y no haya integración, va a haber la ley del más fuerte. Y si estás apoyado desde el punto de vista de factores internos, sociopolíticos, intereses de cualquier tipo, y se da ese cambio, no te das cuenta que va a haber una reversión de tu realidad económica. ¿Por qué? Da la casualidad que pueden, ¿okay?, o van a cambiar toda la cultura de producción de tu trabajo cinematográfico, televisivo. Es decir, van en contra de tus valores tradicionales que te has dedicado a cuestionar y van a censurar todo lo que produces en general. Va a desaparecer todo el huequismo, va a desaparecer una cantidad de elementos de producción y la industria va a ser afectada. Así como otras industrias, la producción de cualquier tipo de licores, la parte alimentaria, sobre todo en la parte cárnica, la parte vestimenta, los hábitos de consumo de ciertos productos, de la moda, ¿okay?, de los viajes, de la tendencia de apertura de pensamiento, en fin, vas a un retroceso. A ti te importa poco, porque quizás eres millonario, quizás eres un productor afamado, quizás tienes casa en Virginia,
o de repente en Argentina, o en países neutrales como Uruguay, y vaya a Uruguay a joder, nadie. Entonces, estás haciendo un flaco favor a la sociedad, estás apoyando a un nivel de descontento y descomposición de la sociedad que te vio nacer para beneficiarte de algo. ¡Wow! Aplausos, métricas digitales impresionantes, centimetraje brutal, salvajada de comentarios, pero al final la vida pasa factura. Lo mismo que han pasado con otras producciones, como la famosa Emilia Peña, que tú dices, bueno, la droga y la estupidez como que van de la mano, ¿no? Con otras producciones, el caso de Capitán América, la reciente, la cuarta más dañina en cuanto a taquilla, en fin, eso es una realidad absoluta. Pero lo que más me preocupa, de verdad, es la poca afinidad de la audiencia a la hora de analizar esas sombras que hay en cada uno de los capítulos. Ojo, yo nombré 3, porque si yo nombro todo, vamos a estar 6 horas hablando. Eso me preocupa. Y opinar por opinar, aplaudir por aplaudir, para darle una métrica a tercero, para que alguien te vea, tú dices, no ayuda a ninguna sociedad, de ninguna área geográfica. Voy a cerrar con el tema de los famosos 98, 100, 200, 300 millones de minutos. A ver, cuando tú no tienes un referee, un árbitro que mida, como se hacía en televisión normal abierta hasta el mismo cable, donde tú tienes un patrón de hábito de consumo en ciertas franjas de horario, típico, la novela tal generó tantos millones de televidentes y el otro tanto, y lo comparas con un share de mercado con diferentes opciones a la misma hora, y no lo puedes hacer porque las plataformas son a la carta. Tú ves lo que quieres ver a la hora que quieres, como tú lo quieras ver. Entonces no hay una manera de medir un título contra otro o una franja horaria contra otro. Y lo más curioso de todo esto, que en el caso de las plataformas, en cualquiera, en YouTube, incluso en las redes, en Instagram, en Twitter, en todo, sobre todo cuando hay video, miden una fracción de tiempo determinado, ¿okay?, para considerar un televidente. Así la serie dura 60 capítulos. Específicamente hablo de Netflix, hasta el 2022, creo que era 21, la métrica para que tú fueras audiencia de esa serie, creo que eran entre 2 y 3 minutos. Es decir, yo enciendo la serie, veo 3 minutos, al cuarto minuto ya yo soy una persona que vio la serie. Mentira, la serie tiene 4 capítulos, a los 5, 10, 15, 20 minutos te fuiste. Yo no vi la serie, yo vi 2 capítulos y medio. Pero estoy dentro de esos 94 millones de minutos que dice Netflix que tiene de audiencia. Y mucha gente lo confunde. Lo vieron 90 y tantos millones de personas. Netflix tiene 300 millones de abonados, en este caso hogares, porque también cada uno tiene su multiplicación de pantalla. Entonces ahí tienen esa manera de apoyo para que la gente crea, diga, wow, 90 y tantos minutos, wow, eso debe ser una cantidad de personas, vamos a ver la serie. Y no es así. De hecho, mucha gente la empezó a ver, a la mitad se retiró y obviamente todo ese juego creativo y manipulador ha permitido que esté en boga, esté en ruido, esté en mente. Pero mucha gente, como hice yo, se empezó a investigar. Y repito, viniendo de Netflix, en donde tienes a una Cleopatra negra, ya tú dices, chico, aquí la cosa como que no va. Dijo una palabra que no debía. Entonces, en conclusión, considero que es una serie totalmente desubicada de la realidad. Ojo, sé que hay problemas con los jóvenes, tengo 3 hijos, dialogar con tus hijos es una cosa compleja, influenciada por un factor, digamos, tecnológico, ¿ok? Que es el nuevo semidios, ¿ok? Que incluso suplanta a los padres en algunas cosas, pero después vienen a preguntarte a ti, papá, ¿qué opinas de esto? Porque tienen cerebro. Cuando no tienen cerebro, van a la ligera y bueno, pasan cosas. En ese sentido, es mi crítica a tratar de buscar la manera de que compartamos información y que la gente investigue, la gente no se limite en dar un simple like, igual que está pasando con la parte política venezolana, a cualquier persona que haga un comentario que la gente quiere escuchar, o como hacen los gurús, digamos, hoy en día de la felicidad, juro, ay sí, qué frase más bonita, y en el fondo estás desempleado, estás sufriendo, pero ante la red debes sentirte bien. Señores, hay que tratar de evitar el cretinismo digital. Esa es la función de este servidor con este video, con este análisis de la serie.
Y por eso no quiero y no veo mucha producción de Netflix, a menos que sean de hace 20 años. Es como digo, prefiero ver El Padrino 17 veces que ver una de estas cosas tan dañinas en cuanto a la destrucción de valores. No sé, es una opinión muy humilde, es muy, digamos, directa. Espero sus comentarios. A ver qué les parece. Y ya vendrán otros capítulos con otros temas. Abrazo, bendiciones.